ver con que son proyectos, son procesos lanzados hace varios años y que los proyectos mineros tienen tiempos glaciales, tienen tiempos que no son los tiempos, por ejemplo, del dólar o de las finanzas. Y también tienen impactos sobre la opinión pública y sobre la conversación pública, que es interesante seguir, y para eso estamos en contacto con Juan Manuel Prezzoli. Juan Manuel es gerente de Asuntos Públicos del Llorente y Cuenca, que hizo un muy interesante estudio sobre esto que se llama la conversación pública en redes sociales acerca de la minería. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? Sergio, muy buenas tardes y muy buenas tardes también para toda tu audiencia. Gracias por este espacio. Bueno, en este caso, Juan Manuel, ustedes han estado haciendo un seguimiento, digamos, esta es la tercera edición de un informe, digamos, de un estudio sobre la opinión pública, que va de diciembre de 2024 hasta, diciembre de 2023, quiero decir, hasta febrero de Exactamente. 2025. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que, de qué se trata esto, cómo se hace y qué conclusiones, y a qué conclusiones llegaron? Perfecto. Bueno, primero presento un poco el lugar donde trabajo, nuestra consultora, que me parece central un poco para setear la conversación. Como bien decía, soy gerente de Asuntos Públicos de SIC, también conocida como Llorente y Cuenca. Nosotros somos una consultora con base en 13 países de origen español, y que desde hace muchos años venimos apostando también por la innovación y el uso de la tecnología en la comprensión de lo que tiene que ver con el entorno social. Realmente nosotros trabajamos con empresas en lo que tiene que ver con su comunicación corporativa, con su vínculo institucional, y somos fieles creyentes de que los datos deben estar en el centro de toda estrategia reputacional. Y en ese sentido, en 2018 tomamos la decisión de empezar a elaborar lo que nosotros llamamos DAS, que es el Data Analytics Suite, el Data Analytics Studio, que es básicamente un estudio de escucha activa, de conversación digital sobre el sector minero, donde lo que apuntamos es a tratar de entender la percepción general sobre la conversación minera, cuáles son los temas que realmente generan volúmenes grandes de conversación, que sensibilizan a las audiencias, de qué manera son abordados, y por supuesto creo yo lo que más va a interesarle a todo el mundo en líneas generales, que tiene que ver con el balance final entre positividad y negatividad de las referencias hacia el sector. Como bien decías, es la tercera edición que hacemos de este estudio, lo hicimos por primera vez en 2018, por segunda vez en 2021, y acabamos de publicar la edición 2025 de este estudio, en donde nos centramos particularmente en el periodo de diciembre 2023, febrero 2025. Obviamente la referencia suena lógica y lo es, al periodo de gobierno de la administración de Javier Milei. Creemos que hay un ciclo, una postura hacia las actividades económicas diferente a partir de la asunción de la nueva administración, en lo que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de proyectos, y que eso ha impactado obviamente a nivel de la valoración social sobre actividades que históricamente han sido miradas con desconfianza, como es el caso de la minería. Entonces realmente nos interesaba poder analizar a nivel, digamos, de percepción y de posicionamiento en la sociedad cómo se había movido la minería en este periodo y contrastarlo con momentos anteriores. Nosotros también hicimos el análisis de lo que fue esta misma conversación en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández entre 2022 y 2023, y justamente a partir de allí es donde apuntamos hacia las conclusiones. Yendo concretamente al estudio, lo que hicimos fue analizar más de 380.000 publicaciones, más de 75.000 usuarios, todo esto en X, en la red social ex Twitter. Esto tiene que ver con que es una red social de fuente abierta, que permite el análisis instantáneo, que refleja un poco, obviamente no de forma completa, pero un poco el humor social y la representatividad, y que es donde más se hacen eco las comunidades sobre las conversaciones que están realmente impactando a nivel social. Digamos, este es el mundo que miraron. Y en ese mundo detectaron, y estoy en cierta forma leyendo parte de lo que es un informe, un sucinto informe sobre todo ese trabajo, detectaron 1.900 comunidades o grupos de conversación, y de esas 1.900 seleccionaron 6. Juan Manuel, ¿nos podés explicar qué son esas 6 comunidades y cómo funcionan? Exactamente. Nosotros, una vez detectadas
detectadas todas las publicaciones que estudiamos, lo que hicimos a través de la tecnología con la que se compone, el DAP, fue identificar lo que nosotros llamamos comunidades, que tiene que ver con usuarios que tengan posicionamientos similares e interacción fluida. ¿A qué voy con interacción fluida? Que sean usuarios que constantemente interactúen el uno con el otro, contestándose publicaciones, retuiteándose, citándose y de demás formas. De esa forma nosotros cerramos o identificamos lo que es una comunidad. Obviamente, 1.900 comunidades es un montón. Nos quedamos con las 6 comunidades más representativas en términos de las 3 métricas centrales de Twitter, que tienen que ver con el alcance, que es básicamente a cuántos usuarios puede llegar una publicación, la cantidad de menciones directas a la minería o a una, yo le digo familia de palabras, pero en realidad lo que hicimos fue un listado de palabras clave que incluye obviamente a minerales como el litio, como el cobre, como el oro, que incluye nombres de proyectos, nombres de empresas y demás, y usuarios únicos. Esas 3 comunidades más amplias, más que más motorizan la conversación, nosotros las definimos como gobierno y oficialistas, que tienen que ver con no solamente actores o los perfiles públicos de funcionarios del gobierno nacional, sino también todo el ecosistema de amplificación que acompaña a la narrativa oficial, opositores al gobierno, que tienen que ver básicamente con aquellos tanto políticos como usuarios propios de Twitter, que son opositores acérrimos al gobierno de Javier Milei, pero que nosotros ahí hacemos una distinción central, que es que no son necesariamente perfiles opositores a la minería, sino que generan conversación negativa a partir de criticar la política minera de la actual administración. Una tercera comunidad que dimos en llamar ambientalistas, que son o que plantean, digamos, una oposición hacia el desarrollo del sector o hacia las negatividades o impactos negativos que genera el sector más amplia y más clara. Una cuarta comunidad llamada Promineros No Partidarios, que se trata de perfiles un poco más técnicos, que hablan de el desarrollo de los proyectos, de los procesos de la minería, del concatenamiento de las cadenas de valor, y de cómo esto va generando beneficios, sobre todo a nivel de las comunidades ubicadas en las zonas aledañas a las operaciones, aliados al gobierno, que es una comunidad un poco menor de aquellos usuarios que están a favor de la línea gubernamental, pero que no forman parte, como bien decía antes, de este ecosistema de amplificación de las posiciones gubernamentales. Y finalmente lo que tiene que ver con una comunidad que identificamos esta vez por primera vez, que es gobierno de oficialismos provinciales, que es básicamente los gobiernos a nivel de las provincias y sus ecosistemas narrativos, cómo amplifican también las posiciones y las administraciones provinciales de las provincias mineras, que por lo general, en todos los casos, suelen ser ampliamente positivas o ampliamente defensoras del sector. Leo también acá una de las conclusiones, una de de los resultados del trabajo. Dice: se observa también que creció no solo el volumen de conversación de las comunidades aliadas al sector, o sea, favorables al sector de la minería, del 35 al 47,4%, sino también el alcance al 45,3% entre diciembre de 2023 y febrero de 2025. Es decir, hay una mayor receptividad, hay una mayor expectativa. Juan Manuel, ¿hay algún riesgo de que, yo mencionaba esto de que los tiempos de la minería son tiempos lentos, porque son grandes volúmenes de inversión, son procesos de explotación que llevan varios años, procesos de construcción que llevan varios años, procesos de permisología que llevan años? ¿Hay algún riesgo, o crees, en función de esto que han visto, de que esta expectativa pueda revertirse si no se dan, si la gente no ve que estos proyectos avanzan concretamente con construcciones, con generación de empleo, con inicios de producción y de exportación? Digamos, ¿qué grado de ansiedad acerca de la minería te parece que hay en función de este estudio que han hecho? A ver, un poco, volviendo a tu pregunta, algo que decías que me parece central, yendo a las conclusiones del estudio, nosotros lo primero que marcamos es que hoy de la minería en el ecosistema digital se está hablando más y se está hablando mejor. Nunca tuvimos los volúmenes de conversación y de usuarios únicos participando de la conversación minera que tenemos hoy, y además
esa conversación, cuando la evaluamos entre su negatividad y su positividad, es ampliamente positiva. El 46% de los usuarios que hablan sobre minería lo hacen a favor. Y viendo un poco lo que es el histórico de lo que ha sido la conversación minera digital, que como bien te decía antes, esta es la tercera vez que hacemos este estudio, entonces lo que tiene que ver con la trayectoria de la evolución de la conversación minera lo tenemos muy trazado. Es la primera vez que nosotros vemos que se va amplificando cada vez más la brecha entre, digamos, el volumen de menciones positivas hacia la minería y el volumen de las negativas, que desde enero del 2024 ha caído, digamos, sustancialmente y no ha repuntado. No han habido temas que hagan hasta ahora, hasta el estudio lo cerramos en febrero de 2025, hasta febrero de 2025 no hemos localizado temas que hagan dispararse nuevamente la negatividad hacia la minería. Ahora bien, vos me decís, existe un riesgo de que este proceso, que nosotros tampoco lo vemos absolutamente consolidado, digamos, yo no estoy diciendo que hoy la minería tenga una aceptación absoluta a nivel argentino, pero sí que estamos viendo claras señales de que hay cada vez más aceptación hacia el desarrollo del sector en el país. ¿Hay riesgos hacia el futuro? Sí, por supuesto que hay riesgos, pero también nosotros creemos que este momento en donde se está hablando más y se está hablando mejor, y también un poco las comunidades, yo antes te mencionaba que comunidades como lo que nosotros dimos en llamar promineros no partidarios, que son básicamente especialistas que cuentan sobre los desarrollos tecnológicos, sobre los desarrollos en términos de infraestructura que implican los proyectos mineros, y reciben muchísimos comentarios y muchísima interacción a partir de esas historias que tienen un grado de tecnicismo para explicarse mucho más alto. Nosotros, uniendo esas dos vías, digamos, de que se habla más y mejor y de que además hay una demanda clara por conocer los procesos de fondo de la minería, la conclusión que vemos es que es una gran oportunidad para las empresas, para la industria en general, para el sector, de empezar a diseñar estrategias de posicionamiento y estrategias de reputación en donde se cuenten más historias sobre cuáles son los modos en los que la minería, tanto en su producto final como a lo largo de su desarrollo, impacta de forma positiva a las comunidades de proximidad, al país en su conjunto y obviamente a las provincias donde opera. Y una última pregunta, Juan Manuel, en términos de los distintos minerales, mencionamos el litio, el cobre, Argentina exporta oro y el oro ha tenido un aumento muy importante de precio en los últimos años. ¿Cuál ha sido la evolución del grado de atención a estas distintas posibilidades, distintas alternativas, que obviamente distintas provincias tienen distintas alternativas, ¿no? Bueno, mira, la verdad que la pregunta que me haces es sumamente interesante porque es la primera vez que nosotros hacemos este estudio poniendo el ojo en cómo han evolucionado los minerales específicamente a lo largo del periodo. La primera conclusión que tenemos, sobre todo vuelvo hacia atrás comparando con el periodo 22-23, es que la conversación sobre el litio, que es el mineral que mayor volumen de menciones directas cuando uno segmenta la conversación según minerales genera, ha caído comparativamente al periodo anterior. En el periodo anterior, el 15% de las menciones digitales a la minería hacían referencia al litio, en este periodo solo el 9%. ¿A qué atribuimos nosotros esta caída? En cierto punto a la pérdida quizás de novedad que tiene ese mineral. Ese mineral generó una gran expectativa para la Argentina en el periodo o en el ciclo anterior, y hoy un poco a partir también de la motorización de los 6 proyectos que ya entraron en producción en la Argentina y de la puesta en marcha de muchísimos proyectos más, empieza a considerarse, digamos, como una vía de desarrollo para la Argentina ya un poco más consolidada. En cambio, lo que nosotros sí notamos en este estudio y nos llamó poderosamente la atención y nos parece de lo más destacable en relación al análisis por mineral, tiene que ver con el crecimiento que tuvieron las menciones al cobre en este estudio. En el periodo anterior habían habido solamente 2% de referencias al cobre en el total del volumen de la conversación minera, y en este periodo el 4%. Uno me dirá, el 4% es un número bajo, sí, pero creció al doble las menciones al cobre, y esto tiene que ver con que de a poco el cobre empieza a posicionarse como el nuevo mineral que está empezando a generar interés por parte de la audiencia, el que se está empezando a conocer. Obviamente sabemos, pero bueno, lo comentamos en la audiencia, hoy Argentina no produce cobre desde el final del proyecto
bajo la lumbrera en Catamarca, Argentina dejó de producir cobre, y ese mineral ha perdido un poco de su posicionamiento como una gran potencialidad para la Argentina, pero es quizás uno de los minerales donde Argentina tiene las mayores oportunidades de consolidarse. Los Andes centrales, que Argentina comparte con Chile y con Perú, concentran el 38% de las reservas de cobre a nivel mundial, y Argentina no tiene proyectos sobre ese mineral. Entonces, todos los desarrollos que se han dado alrededor del cobre, la mayor inversión en exploración que se ha dado en los últimos 2 años en la Argentina en relación a este mineral, claramente impulsó el crecimiento del interés y de la curiosidad sobre este mineral, y eso se vio reflejado en este estudio. Bueno, estamos en conversación todavía con Juan Manuel Prezzoli, es gerente de Asuntos Públicos de Loyola y Cuenca. Esto es un estudio sobre la evolución de la conversación, de la atención hacia el sector minero, hacia las expectativas que genera de este gran transatlántico que es el sector minero, y veremos cómo la realidad, cómo los proyectos concretos van respondiendo a esta conversación y a esta expectativa. Muchas gracias, Juan Manuel, y bueno, probablemente más adelante te volvamos a consultar acerca de cómo va esto, especialmente a medida que se lancen los proyectos de cobre, que son muy, muy grandes. Gracias. Sergio, muchísimas gracias por el espacio y a disposición en cualquier momento. Gracias. Hacemos una